Vamos a comenzar hablando sobre la ciudad de Buenos Aires, ya que hoy distintas organizaciones vecinales nucleadas en la Interbarrial Buenos Aires realizaron una actividad frente a la legislatura porteña. Para contarnos sobre ese tema nos visita hoy María José Lubertino. Ella estuvo otras veces aquí, fuiste legisladora, bueno, presidiste el INADI, pero hoy venís en representación de Palermo Resiste, justamente dentro de la Interbarrial. Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias María José. Contanos de qué se trató la actividad de hoy. Bueno, más de 20 barrios de la ciudad de Buenos Aires nos hemos ido nucleando en esta interbarrial para pedir una modificación del Código Urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Algunos de nosotros, ya en el 2018, cuando se modificó el Código Urbanístico de la ciudad, estuvimos en el debate en las comisiones, en las distintas instancias, pidiendo que no se modificara el Código Urbanístico, contrariando lo que deberían ser los principios del ambiente y del buen vivir en la ciudad, porque sabíamos que estas iban a ser las consecuencias. Las vemos dilatadas en el tiempo porque con la pandemia las obras en construcción se pararon y hubo dos modificaciones posteriores al Código Urbanístico que todavía empeoraron la situación. Entonces, hoy estamos con todos los vecinos, con todos los barrios de la ciudad, absolutamente estallados, porque hay varias demoliciones, varias construcciones al mismo tiempo en las distintas manzanas, porque se modificó la capacidad constructiva y se duplicó, sin duplicar la infraestructura. Y básicamente lo que hoy pedíamos es, como en campaña todos los candidatos nos mienten y nos dicen que van a modificar el código urbanístico, van a hacer todo bien, lo que queremos no son palabras. Aunque estemos en medio de una campaña electoral, por ejemplo, Jorge Macri dijo que, bueno, sí, parece que hay algunos problemas, hay que modificar el código urbanístico. Nosotros queremos que, ya que él va a ser candidato por esa fuerza política, que todos sus legisladores, que son los que votaron este código urbanístico, que ahora mismo que ya el Poder Ejecutivo en manos de Larreta, que se va y nos deja este problema, que prohíban y no sigan otorgando, que declaren de necesidad y urgencia por un decreto, que saquen la posibilidad de seguir otorgando permisos, autorizaciones para seguir demoliendo, para seguir construyendo más de 9 pisos. Queremos que paren, por lo menos como una cuestión preventiva, hasta tanto se modifique el Código Urbanístico. Nosotros hemos presentado proyectos por todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, te digo, más de 20 barrios. Yo soy de Palermo Resiste, pero Colegiales participa, Amparo Chacarita, Conciencia Urbana, Comuna 11. Hoy estaban, no sé, Boedo, Almagro, Belgrano, Parque Chas, Bajo Belgrano, Santa Rita, no sé, San Telmo, digamos, cuando ahí estábamos todavía llegando. Fue multitudinario y, por supuesto, hay muchas cosas. Las personas con discapacidad que presentaron un amparo contra este código urbanístico porque el tamaño de las viviendas no permite que una persona en silla de ruedas pueda maniobrar. Las personas que defendemos los espacios verdes y públicos porque duplican la capacidad constructiva, pero no prevén la infraestructura de escuelas, de espacios verdes y públicos. Entonces, ya está siendo un colapso. En mi casa yo soy víctima directa. Yo vivo en Palermo desde 1983. Compraron la casa de al lado, echaron a los que vivían. La casa de al lado, al estar abandonada, porque ellos estaban especulando con que iba a haber una reforma del código urbanístico, empecé a tener humedad, rajaduras. Todos los días llamo a los especuladores inmobiliarios del lado de mi casa. Tengo la casa rajada de arriba abajo, se hundió el piso. Esto no es que me pasa a mí. Esto le está pasando a todos los vecinos en distintos barrios de Buenos Aires. El ruido y la multiplicación de usos en los distintos barrios. ¿Qué quiere decir eso? Barrios que eran de vivienda, de casas bajas, ahora se puede construir el doble, el triple y encima se pueden poner restaurante, gastronomía, múltiples usos en barrios que eran tranquilos. Entonces, de repente,
estallan los problemas del estacionamiento, el transporte, permiten hacer nuevas construcciones pensando como en Airbnb, digamos, en la turistificación de la ciudad, no la ciudad para quienes la vivimos. Y encima, no es que falten viviendas. La ciudad de Buenos Aires tiene un 25% de su capacidad actual de casas vacías. Sin embargo, ¿cuántas personas hay con problemas de alquiler o personas que no acceden a la vivienda? Porque se construye vivienda para blanquear dinero, se construye vivienda para la especulación inmobiliaria. No es que hay un gobierno de la ciudad que genera políticas públicas de viviendas para los que las necesitan o que regula el mercado porque pueden tener tierras públicas que de alguna manera controlan que los precios no se disparen. Entonces tenemos el metro cuadrado de la ciudad está absolutamente en ascenso y eso no es que nos sirve a los que vivimos en ella, sirve a quienes están en el negocio inmobiliario y va a seguir aumentando los precios de los alquileres para las personas que no pueden acceder a una casa propia, ¿no? Exactamente. Vos mencionabas el contexto electoral. Yo justamente iba a traer también el tema de la ley de alquiler, la modificación de la ley de alquileres que se está debatiendo en el Congreso Nacional. Como vos bien marcás, en la ciudad conviven por un lado un déficit habitacional y por el otro el avance constante del mercado inmobiliario. Yo te quiero pedir, es bastante básico tal vez, pero quizás alguien que está viendo no sabe bien de qué se trata un código urbanístico, qué significa. Te quiero pedir que cuentes brevemente de qué se trata y cómo es el cambio que se hizo en el 2018 habilitó al avance de construcción de torres. Bueno, el código urbanístico es el que regula cuánto se puede construir en cada manzana, en cada barrio, cuánto en cantidad, hasta qué altura, regula además los usos del suelo, quiere decir si es una zona que es para viviendas o se puede tener una industria o se puede tener un comercio, qué tipo de comercio. Entonces, la impronta que le dio el gobierno de Macri y el de Larreta fue empezar a que en lugar de ser el Estado el que vela por el equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo, entre el vivir tranquilos de las personas que vivimos en una ciudad, dejaron librado a la mano del mercado. En la época de Macri ya se empezó con excepciones, pero, digamos, la gestión de Larreta fue en proporción geométrica 10 veces peor que la de Macri, porque en menos tiempo hizo muchísimo más daño en el sentido de el avance de los negocios y del mercado, digamos, el mercado regulando la vida de las personas. Esto no es un fenómeno que ocurra solo en Argentina, no está solo en Buenos Aires, hay un avance de la especulación inmobiliaria en la mayoría de las grandes ciudades del mundo y en la Argentina también, en las capitales de provincia se ven fenómenos parecidos, pero no es que esta es la única manera de vivir en una ciudad. Hay ciudades del mundo, incluso en Berlín, en Nueva York, hay ciudades en París, donde el gobierno de las ciudades compra tierras y regula el mercado para que no se estalle el precio del metro cuadrado o porque crean viviendas sociales con otra dinámica, que no tienen por qué ser darle vivienda gratis a las personas, tienen muchas veces que ver con alquileres sociales, hay propiedades que son del Estado, que se le dan a una familia por 30 años, por continuidad. De hecho, las personas que viven en barrios humildes en la ciudad, que se llaman villas, mal llamadas villas, había todo un plan de urbanización. Pero hay algunos de estos barrios que están en lugares codiciados por los especuladores inmobiliarios. De hecho, el barrio 31 es un lugar codiciado porque está a cuadras de la Recoleta, o la Rodrigo Bueno, porque es un barrio humilde de cara al río. Entonces, cuando estos temas se debatían, nosotros proponíamos
que al ir regularizando la situación de sus habitantes, se estipulara una cláusula para que esas familias tuvieran que quedar allí, ellos o sus descendientes, durante un X tiempo, para que no se ejerciera una presión del mercado inmobiliario tratándoles de comprar esas propiedades. Eso no ocurrió, veremos cómo sigue, pero digamos que el proceso de tratar de comprarle a la gente por 2 pesos sus viviendas para hacer negocio inmobiliario se va dando en muchos barrios de la ciudad, porque la gente a veces no puede pagar los servicios, no puede pagar los impuestos inmobiliarios, no puede pagar las expensas, porque todo eso va aumentando. Y también, más allá de la inflación y de los fenómenos de nivel nacional, el impacto del mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires va presionando a las personas. Entonces se vende a un precio y después el especulador inmobiliario, donde había una casa de 2 pisos vieja cayéndose a pedazos, demuele y construye. Eso también nos afecta muchísimo al cambio climático, afecta muchísimo al cuidado de nuestra salud. Lo vimos en la pandemia, o sea, casas que no tienen balcones, casas que no tienen, digamos, espacios verdes. Este código urbanístico, además de llevar a cualquier altura, permitir que se construya, permitir que haya espacios, digamos, gastronómicos o comercios, digamos, que alteran la paz natural de algunos barrios, reduce los pulmones de manzana. El pulmón de manzana era como una especie de oasis con tierra permeable y eso también ayudaba al cambio climático, si llueve para que no se inunde, oxigena todo lo que es verde, toda la carpeta verde oxigena. Esto es gravísimo porque ellos permiten cementar por debajo de los pulmones de manzana o achicarlos, porque permiten hacer cocheras o cosas por debajo. Si hay cemento, eso no es un pulmón verde. Lo mismo el frente, muchas casas antes tenían un frente que también era verde. Bueno, entonces se permite construir hasta el frente, se permite sacar el pulmón de manzana, se eliminan las esquinas petizas. Las esquinas petizas, ustedes recordarán que había muchas esquinas que son más bajas, tenían que ser más bajas porque había un sentido de permitir girar los vientos. El viento viene por una calle, pero gira hacia la otra. Los vientos son muy importantes también en una ciudad para atemperar el cambio climático, por temas que tienen que ver con nuestra salud. Bueno, después destruyen los árboles, el arbolado lineal, porque cuando viene una obra en construcción quieren poner un garage, quieren poner una puerta, sacan árboles. Eso lo estamos viendo, el deterioro en todos los barrios de la ciudad y los vecinos se movilizaron. Realmente es increíble la organización, o sea, era el mediodía, digamos, todos trabajamos, pero hicimos un esfuerzo importante y son muchos más los vecinos y vecinas que están por toda la ciudad reclamando. Por eso te quería preguntar justamente por la importancia de las actividades que están realizando desde la Interbarrial. Entiendo que, por ejemplo, agrupaciones de Belgrano y de Núñez lograron ponerle un freno en determinadas cuestiones al código urbanístico. Si nos podés contar un poco. Hay proyectos de ley de cada uno de los barrios para volver a modificar el tema de las alturas. Núñez y Belgrano lograron, probablemente porque son los propios votantes, muchos son los votantes de Larreta, o sea, esto no es una cuestión partidaria. Acá nos hemos reunido de todos los espacios, de todas las diversidades que te puedas imaginar, pero probablemente le dieron bolilla a los barrios donde ellos tienen un electorado más cercano, más afín. Las cosas que contaban, por ejemplo, los vecinos del sur de la ciudad, los vecinos de Constitución, son cosas terribles, ¿no? Hoy contaban, pero yo creo que esto tiene que hacer conciencia. Además, cuando nosotros sancionamos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que yo fui constituyente en 1996, dijimos que la ciudad tenía una democracia participativa.
todo lo que está pasando en la ciudad es la antítesis de la democracia participativa. Democracia participativa no es que nos hagan votar online el nombre de las estaciones de subte o donde queremos, que si queremos juegos o un macetón en una plaza. Sí, o que un candidato te invita a tomar un café por mail. Eso no es democracia participativa. Bueno. Democracia participativa es que en los barrios pueda haber asambleas, que pueda haber audiencias públicas. Hicieron un birle y birloque de que el código urbanístico no requería doble lectura y ahora, como tienen una corte afín, el Tribunal Superior de la Ciudad definió que no hacía falta doble lectura para un código. Como si todas las leyes que implican venta de tierras, disposición, posibilidad de disponer, tienen doble lectura, como un código urbanístico que va a modificar un montón de parámetros de la ciudad, que va a significar una plusvalía para un montón de especuladores inmobiliarios, no va a tener doble lectura. Entonces, ¿qué hicieron? Separaron algunas normas de la reforma del código y las hicieron por separado como una trampa a la cuestión. Y la otra cosa muy grave es que en la Constitución de la Ciudad en el 1996 nosotros dijimos que tenía que haber un código ambiental, además de un código urbanístico y un código de edificación. Y ahora la justicia, en un amparo, dijo que tienen la obligación de sancionar un código ambiental. Porque la trampa es esa. Si hubiera un código ambiental y si ellos se guiaran, mi tesis doctoral es el derecho al ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo pude verificar que durante 20 años el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la ciudad vienen violando la Constitución en materia ambiental. Lo que pasa es que lo que eran algunas excepciones en la década del 90 se convirtieron ahora en la dinámica principal, en un sistema. Es un ecocidio urbano lo que nosotros decimos que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y realmente cada vez hay más conciencia ambiental en los vecinos, cada vez hay más conciencia también social en los vecinos. La pandemia a personas que no estaban consustanciadas con los temas ambientales o con la ecología, los hizo también reflexionar. Entonces, estamos defendiendo los playones ferroviarios porque queremos que ahí haya parques verdes y públicos 100%, no especulación inmobiliaria. Estamos defendiendo los espacios costeros, porque la Constitución de la ciudad dice que debían recuperar esos espacios que el menemismo cedió a tantos años. El macrismo volvió a ponerlos a concesionarios por precios irrisorios. Hicimos una iniciativa popular, pedimos la recuperación de la costanera, de Costa Salguero, de toda la zona costera, y a pesar de las 53.000 firmas, están votando otra cosa y van a venderlo. Entonces, es una burla ya no a la democracia participativa, es una burla a la democracia representativa. Después se preguntan de dónde sale Milei, por qué aparece Milei. ¿Entendés lo que te digo? O sea, son cosas que están interconectadas. Cuando la democracia representativa le falla a la ciudadanía, bueno, puede aparecer un Bolsonaro en cualquier esquina. Entonces, es muy importante que aún los representantes de la derecha, los sectores que representan los intereses de los especuladores inmobiliarios, sepan que hay que poner un freno y que la población no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces, ahora tenemos un momento electoral. Bueno, la gente está muy descreída. Para recuperar la credibilidad, los que ahora nos dicen que tienen que poner un freno a este código urbanístico, no queremos esperar a después de la elección. Que la semana que viene digan, no queremos más demoliciones, separan las demoliciones, separan el otorgamiento de permisos y después discutimos tranquilos el código con los proyectos que hemos presentado de todos los barrios. Si no, lo demás es todo mentira, es todo blef electoral. Eso es lo que nosotros creemos. Y esto ya se hizo una vez, cuando estaban demoliendo parte de nuestro patrimonio y ahora están arrasando con la identidad de nuestros barrios, hubo una decisión política de decir, bueno,
paramos y los edificios anteriores a 1941 no se tiran abajo hasta que podamos tener una catalogación y decidir cuáles sí, cuáles no. Bueno, estamos pidiendo algo parecido. Nosotros nos hemos declarado en emergencia urbanística y ambiental porque la ciudad está en riesgo, ¿no? Y todos nosotros. Así que, bueno, espero que esta movilización y el sentido común lleve a que los legisladores y el actual gobierno de la ciudad, Larreta, antes de irse, que repare parte del daño que nos causó. Ojalá. Bueno, María José, en caso de que no sea así, estamos a disposición. Y en caso de que no sea así, vamos a estar volviendo a tocar las cacerolas en la puerta de la legislatura hasta que escuchen.